Bueno, pues tenemos aquí la pieza. Hay que ver primero cuál es la vista que más tiene fácil lectura para entender el objeto. Si yo coloco esto como alzado, tendría entonces el alzado, la planta y el perfil. El perfil me mostraría aquí una discontinua. Si puedo evitar las discontinuas, debo hacerlo, ¿vale? Entonces, para evitar tendré que poner esto así, pero si cojo esto como perfil, fijaros entonces, tengo la planta sería esto sería el alzado y el perfil, ¿vale? No aparecen discontinuas, es una ventaja, pero rompe con una norma que dice que la parte más representativa del objeto debe ser el alzado, la que mejor se entiende, ¿vale? Pero la que mejor se entiende yo creo que es esta. Si entendemos esto, ¿vale? Vamos a entender ya qué pieza es, ¿no? Porque esto no da tanta información y en el perfil pues tendremos menos información, pero bueno, fijaros que algunas piezas ya con la planta y alzado nos llegan. Eso pasa con cualquier objeto. Si vosotros veis un coche de perfil, que más o menos tendrá esta forma, por poner un ejemplo, ¿no? Es la parte más representativa, así reconocéis qué marca tiene. Si lo veis desde arriba, desde el balcón, y veis esto, yo desde luego desde arriba no sería capaz de reconocer casi ningún coche, ¿no? Habrá gente que sí, pero vamos, reconocer un coche de esta manera es muy difícil, ¿no? Por eso digo, esto debe ser alzado y esta debe ser la planta. El alzado debe ir arriba, ¿no? Bueno, y con una casa pasa igual. La fachada es lo que te dice realmente la forma de la casa. Si tú ves una casa desde arriba y ves un tejado, pues esto da muy poca información, ¿no? Bueno, pues recordad, alzado, la vista más importante. Otra cuestión, las vistas más, las que sean, una vez que tenemos ya las vistas representativas, debe llevar la misma escala en las tres vistas y deben estar las vistas alineadas. De manera que si dibujo aquí la figura, normalmente los croquis se hacen a mano alzada y luego se acotan, pero bueno, yo lo voy a hacer aquí para que salga más exacto el dibujo y se entienda mejor, lo voy a hacer pues calcando la figura, ¿vale? Aunque tenemos ahí ya el calibre para luego acotarla, entonces la coloco aquí y la calco. Y vamos a ver una cuestión clave aquí, una vez que hagamos ese cálculo, ¿no? Y es la acotación de esta curva. Entonces, dibujo la curva y ya tengo ahí la planta. Marcaría aquí la posición de esta anchura, lo mejor es que venga aquí, lo haga así, es más exacto. Entonces vengo y hago esto y vería hasta qué punto llega. ¿Hasta qué punto llega? Pues cojo esta medida y ya la marco aquí. O sea que esto es una forma más exacta que si voy proyectando, ¿vale? O sea, va a venir hasta aquí, ya sé dónde hacer el rectángulo, ¿vale? Con lo cual ahora me faltaría saber dónde quedan ambas circunferencias, ¿no? Tenemos, es un cono hueco, entonces al proyectar el cono, pues tenemos que este punto, si bajo una vertical, entonces cojo aquí, por ejemplo, la escuadra y proyecto este punto aquí con una vertical, ¿vale? O sea que va a llegar desde este punto hasta, vuelvo a coger la escuadra, ya que la mejor forma de hacer ahí la perpendicular, cojo otra vez la escuadra y veo dónde marca el punto a partir de la tangencia, ¿no? Entonces traigo este punto todo por aquí y vemos que cae aquí. Bueno, pues este será la superficie cónica. Fijaros que la circunferencia menor está de este lado, mientras que aquí delante está la mayor, ¿no? Entonces, una vez ya que hago las paralelas, siempre con escuadra y cartabón, ojo con eso. Entonces vengo aquí, trazo esta línea y trazo esta otra línea, ¿vale? Bueno, ya tengo ahí ese prisma que tiene un hueco cónico, ¿vale? Bueno, y decíamos, teníamos ahí ya esta medida, luego medimos si está centrado, que aquí no lo parece, y vamos a marcar también la posición de, tenemos aquí ya esto, podemos marcar también con la escuadra la posición. Conste que, bueno, supongo que colocaría esto así para hacer las tangentes, y claro, debería colocar esto. Aquí ya no puedo coger la referencia de esta longitud, porque ya tengo esto delante, ¿no? Y si lo coloco así ya no tiene nada que ver con esto, a no ser que esté perfectamente centrado. Si está centrado, que parece que sí, o
sea, esta medida igual que este, con aproximación, ¿no? Entonces sí que podría bajar por aquí la vertical y decir, bueno, pues lo voy a colocar aquí. Entonces haciendo esto, marco ahí y marco la posición de ese punto y marco la posición de este otro punto que será la otra tangente. Bueno, de esta manera ya sé que visto desde arriba no se ve el contorno de esa figura, por tanto esta línea será discontinua y esta también. Vale. Recordad que la normativa exige que la línea discontinua, la voy a poner aquí, salga del objeto así. Si no sale, si lo hago así va mal, porque esto queda indefinido, ¿vale? Bueno, tenemos ya esta vista, verificamos a ver si falta algo. Efectivamente, este hueco cónico no lo vemos, desde arriba habrá que ponerlo discontinuo. Y ahora las vistas están perfectamente alineadas con la misma escala, estamos a escala natural, o sea, la escala real de todas las medidas. Hacemos esta línea fina, mejor discontinua, proyectamos estos puntos y ahora a cierta altura mejor no lo apoyamos en el suelo, porque si lo apoyamos en el suelo, cuando ponga la cota, la línea auxiliar de cota va a coincidir con la línea de tierra. Entonces quiero evitar que coincidan. Vale, tengo ahí la línea de tierra y luego a cierta altura voy a colocar aquí en la horizontal y coloco la pieza a una medida cualquiera. Vale, pues por ejemplo aquí. Y ya me vale también para el perfil, ya que las vistas tienen que quedar perfectamente alineadas. Vale. Bueno, por último, proyecto el cono, proyecto todo. Proyecto el grosor de la pieza, lo voy a marcar aquí así, de esta manera. Vale, entonces, como tengo aquí esto, ya puedo venir y decir, bueno, el grosor va a venir por aquí. Vale. Y también me valdrá para este lado. Bueno, entonces ya para concluir, proyectamos este punto. Y al proyectar ese punto vemos aquí arriba que se corresponde realmente con esta línea. Vale. Entonces cogemos la longitud de esa línea, aquí, a ver, bueno, esta medida la hemos cogido un poco corta, no sé cómo la cogimos tan mal, a ver qué pasó aquí. Esta medida está bien, pero esta está bien. Bueno, claro, aquí debimos hacerla ligeramente más grande. Bueno, es igual. Entonces tenemos esta medida, marcamos aquí la posición esta y tenemos ya, vamos a calcar esta vista. Al calcar vamos incrementando 1 milímetro por cada lado y eso. Bueno, pues tenemos ahí la circunferencia, completamos esta línea. Esta vamos a darle ligero mayor grosor hasta aquí. O sea que viene por ahí, esto por aquí, por aquí. Cogemos la circunferencia que corresponde a esta, entonces lo mejor con la plantilla. Cogemos la circunferencia que tiene este diámetro, que es esta, y la centramos aquí. Bueno. Marcamos la posición de los dos ejes ortogonales, se llaman ejes principales de la circunferencia. Vale, y por último completamos aquí esta línea. Bueno, pues fijaros en esto, que esto es importante. Fijaros en estos arcos, son 3 arcos, ¿no? Bueno, aquí hay que marcar los centros de estos arcos. Fijaros, tenemos 2 opciones. O bien esto es así, lo voy a exagerar. Vale. Con lo cual aquí tendríamos el arco este y este arco. Entonces, si acotamos esta medida, tendríamos ya esta longitud. Para ver que esta es la misma, prolongamos esta línea, ¿vale? Y luego habría que acotar también estas medidas en vertical, ¿vale?
Pues por ejemplo esto, y si ponemos un eje de simetría, pues ya sabemos que esta medida es igual que esta, con lo cual habría que acotar estas dos. Pero ¿qué pasa? Al proyectar aquí arriba no hay una línea. Si aquí esto entra en vertical, que entendemos que la pieza está construida de manera que esto entra en vertical un poco, entonces es otra cuestión, porque si esto entra en vertical, entendéis que aquí arriba debo proyectar esta línea aquí arriba, y entonces aparecerá esto. ¿Cuánta gente dibujó esta línea aquí? Claro, ¿qué significa? Pues que esto sube en vertical, y lo mismo aquí, si esto sube en vertical, que creo que es el objetivo de la pieza, entonces necesariamente aquí aparecen esas dos líneas, ¿vale? Esa es la diferencia. Mientras que aquí no, ¿vale? Entonces, si hay un objeto que hace esto, lógicamente no hay una forma que entra vertical, o bien que hiciera esto, que es un caso distinto a los dos, ¿no? Pues aquí deberíamos poner esto, esta línea, esta, o sea, el extremo de este arco, el extremo de este arco y el extremo este y este. Con lo cual aquí arriba al proyectarlo veríamos estas dos aquí y estas dos aquí, pero ya no se ven desde la vista frontal, ¿vale? ¿Se entiende eso, no? Bueno, una vez que tenemos esto ya lo tenemos completo, marcamos los ejes, vamos a hacerlo en otro color. Entonces, hacemos un eje, como por aquí pasa un centro, marcamos la posición del centro, a ver, marcamos aquí la posición del otro centro. Si son tangentes que no lo parecen, bueno, vamos a imaginar que lo sean, estos tres centros están alineados, ¿no? Y aquí marco la vertical y marco el centro para esas dos circunferencias. Siempre no os olvidéis de marcar los centros para circunferencias. Ahí tenemos uno, el horizontal, y ahora el vertical, ¿vale? Bueno, el vertical quiero decir, y ahora el horizontal. Deben exceder un poco la circunferencia, y como la pieza no tiene simetría, tiene solo este eje. Si realmente esto es un cuadrado, y ahora lo medimos, ¿no? Entonces sí, entonces el cuadrado tendremos que prolongar el eje hasta aquí, ¿vale? Y lo mismo, tendremos que prolongar el eje hasta aquí. Y también hasta aquí. Bueno, tenemos eso. Y ahora proyectamos el perfil. Insisto mucho en lo de las vistas. Ya si no colocamos bien las vistas ya todo va a ir mal. Entonces recordad, esta es la posición de la pieza. Visto desde arriba, ¿vale? Visto frontalmente. Y ahora visto de perfil, lo que se ve desde aquí hacia aquí. Giramos y giramos, ¿vale? Entonces, por último, vamos colocando todas las vistas aquí. Y ya concluimos con las vistas y pasamos a la acotación. Bueno, pues esta será ya la vista final. Bueno, y tenemos que, si os fijáis aquí, en el perfil, esta línea no existe para este perfil, ¿no? Pero aquí existe esta de atrás. Entonces esta línea de atrás, a ver que le estoy colocando mal. Esta es la vista que he cogido, esta también. Entonces existe esta de aquí por delante, ¿vale? Entonces ya la marco. Y proyecto también aquí el cono. Entonces al hacer una horizontal viene hasta este punto, y por detrás viene desde aquí hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que estas tendrán que ser líneas discontinuas, ¿vale? Y como toda superficie de revolución, ¿qué me faltaría aquí? Que alguien me lo diga. ¿Qué me faltaría en esta vista? Fijaros, tengo la figura, tengo ahí el cono, tengo esta línea aquí, tengo que poner el contorno este, ¿no? Entonces el contorno este va a llegar exactamente hasta, coloco aquí la pieza alineado con esto y va a llegar hasta aquí. Por lo tanto aquí tendrá que verse una línea vertical. ¿Pusisteis esta? No. Bueno, fundamental porque bajo esta vista el contorno de ese cilindro tiene que existir. No se ve discontinuo. Línea oculta siempre discontinua. Bueno, por último, fundamental poner los ejes. Entonces, eje de revolución de superficie cónica, marcamos aquí el eje centrado, que tendrá que ser también eje de simetría de ese cono. Vale.
Y aquí pues vemos que hay unos centros, entonces en los centros debemos marcar estas líneas más grandes, líneas finas, ¿vale? Y si son tangentes, pues ya se va a ver que esto lo vamos a acotar pues con una línea horizontal, ¿vale? Bueno, por último pasamos a hacer una medición rápida. Entonces tenemos aquí el calibre, ¿vale? Calibre digital. Entonces anchura del cilindro, venimos aquí, medimos, giramos esto. Fijaros que aquí ya me va a dar la anchura 12,75, ¿vale? Bueno, con este aparato tampoco me voy a equivocar con las medidas, es otra ventaja, ¿vale? Entonces tenemos la flecha dirigida hacia el centro, ponemos la flecha, abertura 15 grados, 12,75 y ponemos aquí el símbolo de diámetro, ¿vale? De acuerdo. Bueno, cogemos la medida del exterior. En el exterior ya es más difícil ser precisos. Entonces lo ponemos en 0. Y ahora hacemos esto y hacemos la abertura máxima de la circunferencia. Que parece que es aquí la abertura máxima. 17,67. Bueno, pues ya venimos aquí. Dirigido también hacia el centro. Otra línea, más o menos hacéis esto a 45 grados, ojo con la flecha hasta la circunferencia, diámetro 17, voy a poner un solo decimal, 17,7 redondeando. Vale. Bueno, ya tenemos dos arcos, con lo cual aquí ya no hay que acotar. Ahora, si nos interesa distancia desde el centro hasta el final, entonces esto se convierte en línea continua y a una distancia de 8 milímetros ponemos aquí la cota, ¿vale? Entonces es una línea paralela, paralela a ella, pongo la flecha y pongo aquí entonces la medida que corresponde desde el centro. Esto ya es más impreciso hacerlo, pero bueno, desde el centro hasta aquí cogeríamos la parte más saliente. Bueno, pues parece que esta medida es 17,8. Bueno, pues fijaros que las distancias siempre son hasta el centro. Si yo acoto esta medida está mal, por ejemplo, de este punto a este, ¿no? De centro a extremo de la pieza, ¿vale? Ahora puedo coger de aquí a aquí o si quiero hago la siguiente, entonces serán cotas escalonadas. Entonces coloco aquí la línea fina, la prolongo y a partir de ahora pondría 5, pero como me puede coincidir cerca de aquí, voy a poner ligeramente algo más de longitud, ¿vale? Bueno, siguiente cota, pues desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y medimos esa medida, esa tendría la medida desde aquí hasta aquí, y tomamos que esto mide, a ver, bueno, 34,40, vale. Bueno, ya sabéis, las verticales las colocamos así, 34,4, y vamos a aprovechar esta línea de cota para hacer la siguiente, ya que esto también tiene unos 5, debe ser más de 5 o 5, vale. Esto sobresale 2 milímetros y podemos poner la flecha por fuera. Por último acotamos esta, que esta sí que es fácil, a ver, nos ponemos aquí en 0 y hacemos esto y acotamos así, vale. Anchura 9,8, vale. 9,8. Bueno, ya tenemos las medidas del alzado. Si necesitamos también desde el centro, aquí pondremos este eje, desde el centro hasta la esquina y, ojo con la normativa, si realmente estas medidas son iguales, entonces lo que haré será, que esto es nuevo, esto no lo dijimos nunca, esto se convierte en una línea ahí con desfase discontinua, en línea continua quiero decir, pongo aquí a 8 milímetros la línea de cota, la primera, luego prolongo esta línea, bueno, y ahora prolongo aquí esta y prolongo esta y coloco aquí a 5 milímetros o un poco más otra línea de cota, excediendo aquí los dos y los dos. Bueno, pues pongo las flechas. Entonces fijaros, tengo aquí esta flecha
Esto se convirtió en línea auxiliar de cota. Tengo aquí esta flecha, flechas finas, y tengo aquí esta flecha. Bueno, pues la norma me exige que cuando hay simetría para esto, medidas iguales, pongo 2 iguales aquí, y ahora pongo aquí la cota total, con lo cual la cota total aquí es muy fácil de medir, será esto, 37,26. Vale. Bueno, tengo ya las medidas y ahora acotamos esto. Entonces, fijaros que aquí necesito estas 3 distancias, entonces coloco esta línea, lo voy a hacer ya mano alzada para ir más rápido. Esta línea, distancia entre este centro y entre este centro, distancias entre centros, ¿vale? Si esto hubiera simetría, pues pongo aquí los ejes, ¿vale? Y ahora marco esta cota de aquí a aquí. Voy a poner la cota por detrás, ¿vale? Y aquí sí que no hay simetría, porque esta medida es mayor que esta. Entonces lo que voy a marcar aquí es esta medida. Pongo aquí otra vez la cota, también voy a poner aquí la flecha, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es simétrico, que lo parece, ¿no? Entonces ya pongo aquí los dos iguales, amplío aquí la cota y entonces traigo aquí la siguiente cota y ya pongo la medida entre centros, ¿vale? Si quiero ser preciso, una vez que hago los arcos, cuando tengo un arco, cojo 2 secantes, hago las mediatrices y obtengo el centro real de la figura, ¿vale? De esa curva, ¿vale? Bueno, mediría distancia entre centros. Entonces vengo aquí, el centro de esta circunferencia, vamos a marcarlo con lápiz. Vamos haciendo aquí las 2 cuerdas. Tengo que el centro es este. A ver, como no me escribe con el lápiz, lo voy a colocar así. Ahí tengo un centro y aquí tengo el otro. Bueno, distancia entre centros, esta es la forma más exacta si hago las cuerdas y calculo esos centros. Y podría venir aquí y tengo que la distancia es 27,51, ¿vale? 27,51,5, ¿vale? Bueno, luego distancia desde ese centro hasta el final. Tengo entonces ya distancia de aquí a aquí. 12,4, vamos a redondear, 12,5, y ahora distancia de aquí, hacemos una horizontal, podríamos hacer la línea fina todo por aquí, ya que para ver que coincide esa y coincide las dos en una misma horizontal, hacemos esta línea y esta otra. Bueno, pues pongo estas 3, aquí debe exceder solo. Como decíamos, pongo aquí esta flecha, debe exceder los 8 milímetros. Las flechas deben ser llenas, con abertura de 15 grados, triángulos isósceles, ¿vale? Y por último acoto esas medidas. El grosor este, bueno, pues viene dado aquí por este grosor, ¿vale? 10,4, y esta otra medida, pues desde aquí hasta el centro. Siempre hasta los centros, no hasta el final, ¿vale? Bueno, vengo aquí, parece que es 22,6, 22,7. Bueno, ya tengo esas medidas en vertical, tengo esta medida. Ahora necesito, por ejemplo, la distancia del centro hasta aquí, ¿vale? Y esta distancia, si tengo estas 3, pues bueno, si mido estas 2 ya es suficiente, ¿no? Entonces, hay una norma que dice que cuantas más medidas aparezcan en una sola vista o en 2, pues mejor. O sea que no debemos repartirlas. Entonces hago aquí a 8 milímetros la línea de cota, pongo aquí la flecha excedente por fuera de la línea auxiliar y así hago una flecha de menos. Bueno, por último estas medidas. Tenemos entonces la anchura esta será 37,6. Bueno, ya lo había puesto aquí, aunque aquí me dio otra medida 37,2. Pero habría que ponerlo en 0 para que no pase eso cada vez que cambio de cota, ¿vale?
Bueno, esta medida ya estaba ahí arriba, o sea que excuso ponerla. Cuando una medida sobra, si sobra no pasa nada, si falta sí que, porque no la podemos construir. Pero bueno, podría tacharla directamente, aunque tacharla significa que no va bien y tendría que poner otro número al lado. Entonces, bueno, lo voy a dejar repetida, pero bueno, si ya está arriba no hay que hacerlo abajo. Lo que sí no tengo esta medida, que eso sí sería desde 37,6 menos esto, si quiero ser preciso, ¿vale? Y si no, pues vengo aquí y es algo menos preciso, pero bueno, esta medida la pusimos ligeramente más grande. Bueno, ya concluyo. Aquí está la medida, esta parece que es 6,32, 6,3. Bueno, aquí habría que acotar algo, bueno, habría que ver. Nos falta, por ejemplo, el grosor este. Lo puedo hacer aquí, ya que la norma dice que debo acotar en el menor número de vistas. Entonces, 8 milímetros, desfase hay de 1 milímetro y línea en vertical, con lo cual tengo aquí una flecha, tengo aquí la otra y ya acoto esa anchura, ¿vale? Que es 10,5. Bueno, pues ya tengo, yo creo que todas las cotas, creo que no me falta ninguna, porque tengo este grosor. Me faltan los radios estos, ¿no? Recordad que los radios, si es de 180 o menos, es como radio. Si es de más de 180 es diámetro. Entonces ya marco aquí el radio dirigido hacia el centro. Como no pongo este trozo, pongo la letra R, ¿vale? Y lo mismo hago con los demás. Aquí pongo este radio. Si el número me interrumpe ahí, pues lo que voy a hacer es colocarlo aquí. Como aquí he puesto esta línea, no pongo la letra, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo. Como he puesto la línea, no pongo la letra R, ¿vale? Bueno, pues solo faltaría con acotar esos tres. Como son tangentes, pues este radio son tangentes, estos dos son iguales, este es algo desigual, algo más pequeño, ya que pueden ser de distinto tamaño si nos fijamos aquí. Este con este, así, ¿no? Vale. Y bueno, se percibe ligeramente menor, pero bueno, lo podríamos también considerar igual, habría que medirlo con precisión. Bueno, pues habría que medir cada uno de estos radios desde aquí hasta el final. Entonces vendríamos desde el punto, intersección de las mediatrices de las cuerdas, y mediríamos esto, pues en este caso 7,1. Bueno, pues esto 7,1, que sería igual en los tres, 7,1 y 7,1. Esto se suele poner cerca de la flecha, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya tenemos los radios y creo que ya estaría completa. Hay que revisar a ver si falta algo. Bueno, falta esta medida. Si os fijáis, tenemos de aquí al centro, tenemos este radio, bueno, tenemos esta medida, con lo cual parece que no falta ninguna, ¿no? Bueno, por último, una vez que tenemos ya el diédrico con las vistas acotadas, pasamos a la axonometría, ¿vale? Entonces, la primera, la militar, la más fácil, ¿vale? Calcamos la pieza, le vamos dando alturas, entonces la vamos a hacer aquí al lado para ir revisando, buscamos la pieza que mejor la vista que mejor se entienda, ¿no? E intentamos hacer en plan boceto unas sombras y reflejos. Entonces, rápidamente vamos a calcar esta forma. Bueno, recordad que si le damos la mitad de la altura, lo desplazamos esto hacia arriba en vertical. Al darle la mitad de esta longitud, si cojo 2/3, pues la reducción será 2/3 sobre el eje Z, ¿vale? Entonces calco esta forma y por tanto ya tengo el desplazamiento de la misma, me genera ya la perspectiva de tipo militar, ¿vale? Bueno, fijaros que esta medida debe ser igual por todas partes, ¿no? Y que esto, si he cogido, como vemos aquí, parece que es unos 2/3, ¿vale? Bueno, en todo caso, si quiero saber cuánto es 2/3, entonces dibujo aquí el segmento, es algo menor que esto. Como sabéis, coloco aquí 3 centímetros, 1, 2, 3, 1 el punto 3 con este y por el 2 hago una paralela. Por lo tanto, tengo que esto será 2/3 y es lo que he colocado aquí, ¿vale? Bueno, pues lo mismo tendré que hacer con este segmento. Cojo este segmento viene desde aquí hasta aquí y quiero hacer 2/3 de esto, ¿vale? Entonces cojo la regla 2 y 3 en una dirección cualquiera
marco el punto 3, marco el punto 2, uno el 3 con este punto y por el 3, 2 una paralela. Por lo tanto, esta es la altura que debo colocar, ¿vale? Entonces ya sé que esa altura es tal que el prisma cogeremos esta longitud para esto y viene siendo más o menos esto. Y digo más o menos porque aquí lo estamos viendo todo en plan rápido, 2,2, en vertical 2,2. Bueno, pues hasta aquí debe llegar. Entonces ponemos reducción sobre z 2/3. Y escala natural, la escala del objeto es 1 partido 1, igual que aquí, que hay que consignar siempre la escala, ¿vale? Bueno, por último, le damos el grosor, los grosores no varían, ¿vale? Todos los que son, como aquí, el grosor de la pieza, pues no varía, es tal cual, ¿vale? A ver, esto tenemos aquí esto, vamos a incluir aquí esta curva, ¿vale? Entonces aquí será la tangente, ¿vale? Y aquí será la tangente, ¿vale? Bueno, y esto teníamos este grosor, ya lo marcamos aquí. Y esto tenemos esta profundidad, ya la marcamos. Con lo cual ya podemos hacer aquí. Vamos a borrar antes las líneas de atrás, a ver si hay una goma por aquí. Vale. Recordad que aquí ya no vamos a hacer las líneas ocultas porque como le vamos a dar sombras y reflejos, entonces teníamos esta anchura. Recordad, la pieza es así, por tanto esta anchura la colocamos aquí. Entonces ya marcamos aquí la posición de esa línea. ¿Hasta dónde llega? Bueno, como es esto aquí, pues es este grosor, ¿vale? Entonces llega hasta aquí. Bueno, pues esa será la pieza. El prisma deberá seguir entonces esta dirección en vertical, esa misma dirección en vertical y aquí igual. Y aquí, pues perfectamente paralelo a esta, y aquí igual, perfectamente paralelo, y tendremos ya un rectángulo en verdadera forma. Tendría que ser idéntico a este, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, por último, en caballera va a salir la circunferencia del cono en verdadera forma, aquí no. Entonces hay que coger la medida, también reducida a 2/3, la colocamos aquí, tal y como aparecería. Entonces, sí, colocamos aquí los 2/3, colocamos aquí el arco, inscrita en este cuadrilátero, ¿vale? Como esto era un cuadrado, pues necesariamente el cuadrado será tal que quedarán los vértices en las dos diagonales, ¿vale? Y por tanto, haciendo aquí la vertical y esta dirección, pues ya puedo trazar aquí el arco. El arco mayor era este y tendremos que cogerlo aquí en verdadera medida, o sea que esta anchura la colocaremos aquí. Ya no la mido, si no, no acabamos. Entonces hacemos la elipse y tenemos ya. Tendremos que hacer la elipse de atrás, entonces también bajando por aquí una vertical, siguiendo la dirección esta, levantamos una vertical. La circunferencia de atrás es menor, con lo cual el cuadrilátero este no nos va a valer. Cogeremos la medida esta, la centramos aquí, este punto proyectado cae aquí y medimos esta longitud, la ponemos aquí, con lo cual si hacemos la elipse vemos que no se ve aquí un tramo. Al no verse ya no importa, ya no lo hacemos, ¿vale? Bueno, por último, entonces vamos a hacer las sombras y los reflejos, ¿vale? Entonces fijaros que si calculo las sombras, entonces voy a seguir, por ejemplo, esta dirección y voy a hacer que la sombra de este punto caiga aquí, ¿vale? Bueno, pues venga, a ver si lo podéis hacer conmigo para que hagáis algo también mientras yo voy dibujando, que no esté yo solo aquí. Entonces fijaros que todos los triángulos estos van a ser semejantes, ¿no? Tenemos la dirección por el suelo y la dirección del rayo por el espacio. Entonces aquí quedará un triángulo exactamente igual, aquí quedará una paralela a esta, ¿vale? Y ahora si aquí bajamos esto hasta aquí y esto hasta aquí, realmente el triángulo sale aquí de la base, ¿vale? De acuerdo. No sé si eso está bien enfocado. A ver, que enfoco. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces, vuelvo a hacer también una paralela a esta línea por este punto y cae aquí.
sigo por el suelo, esta dirección cae aquí. Por lo tanto, este punto cae aquí, esta línea se trasladará con una paralela de igual tamaño y ahora esta línea se trasladará también con una paralela de igual tamaño. Entonces será una paralela a esta por este punto y tendrá la misma longitud que... Vamos a ver el compás donde lo tenemos. Vamos a coger esa misma longitud aquí y ya terminamos la sombra proyectada sobre el suelo. Bueno, entonces unimos este punto con este y ese punto lo unimos con la base aquí abajo. Bueno. Y por supuesto esta vertical tendrá que ser paralela a esta línea. Bueno, y será paralela también a esta línea. Bueno, ya tenemos la sombra al completo de la pieza y ahora tendremos la sombra, esta misma dirección quedará por aquí. Bueno, aquí si excede la esquina esta, no pasa por el vértice, aquí también. Vale. De acuerdo. Ya que esto bajaría aquí y este saliente quedaría aquí. O sea que el trapecio quedaría aquí proyectado, ¿no? Bueno, por último, hacemos la sombra de esto. Entonces, la sombra de esto haremos la tangente a esta dirección. Y ahora hacemos aquí en la tangente la vertical, esa será la separación de luz y sombra. Y ahora, siguiendo la dirección del rayo por aquí, corta aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí haremos esta curva idéntica, pero bueno, ya queda fuera. Por lo tanto, queda todo en sombra. Pero, si por ejemplo cogemos este punto para calcular aquí las sombras, entonces hacemos el triángulo, corta aquí, ahí tenemos ya un punto de sombra, ¿no? Hacemos aquí la tangente, la paralela a esta tangente, aquí arriba, y de ahí sale la sombra, ¿vale? Por lo tanto, el arco de sombra vendrá por aquí. Porque he calculado un punto, pero bueno, podría calcular aquí en el punto de corte subido, podría calcular más puntos, ¿vale? Entonces tengo este, sigue esta dirección, levanto una vertical y corta la vertical aquí. Si cojo otra línea aquí, sigo el rayo vertical. Bueno, queda un poco más hacia adentro, sí. Bueno, tenemos esta sombra, tenemos esta, y en el cono ya sería más complicado. Entonces, bueno, si nos fijamos la sombra de un cono, como vemos aquí, esa zona de separación de luz y sombra sale de la tangente, ¿no? Entonces habría mejor que colocarlo así y hacer el rayo, pues como vemos aquí, en esta dirección, en este punto, siguiendo esta dirección, y bueno, parece que corta más abajo, ¿no? Y hacer la tangente también, ¿no?, respecto a esto, pero lo necesitaríamos en este plano. Como se complica, lo dejamos y marcamos así de una forma aproximada, pues como quedaría ahí la sombra, ¿no? Pues, al caer ahí la tangente, dejando una zona aquí de sombra. Bueno. Bueno, una vez que tenemos esto ya pasamos a sombrear rápidamente y hacemos los reflejos también. Lógicamente en el cono también es complicado, no lo vamos a hacer, pero la única reflexión pues sería esto, que se duplica hacia abajo, la circunferencia que se duplica también aquí abajo, y luego este grosor, este tamaño, esta longitud será igual hasta aquí. O sea que va a venir por aquí en paralelo a esa línea. La elipse tendremos aquí su simétrica, habrá que marcar los ejes. Es una elipse exactamente idéntica a la anterior. El cono, pues si aquí no se ve, bajo esta vista en asonometría no se vería, y aquí la reflexión de esta línea vendrá por aquí. Vale. Y la reflexión de esta línea vendrá por aquí. Vale. Bueno, pues pasamos entonces ya a darle sombras y reflejos. A ver si me lo hacéis más real que yo. Vale. Entonces vamos a darle un lateral.
Aquí, todo el lateral, esto con sombra. Vamos a poner papel debajo para que no deje la textura de la madera. Todo esto va a ir en sombra. Esto también. Y por aquí detrás venía por aquí hasta aquí. Esto era paralelo a esto por aquí. A ver, que se fue la imagen. Bueno, sombreamos, a ver qué conecto de nuevo, a ver. Sombreamos también aquí esto. Y sombreamos aquí esto. Bueno, hacíamos el reflejo de este tono hacia abajo. Ya. A ver si logro conectar aquí. Bueno, estamos reflejando. Bueno, decíamos que estábamos reflejando aquí esto hacia abajo y el cono vamos a darle la sombra así, siguiendo las generatrices con degradado, ya que aquí al ser esto tangente en esta dirección, bueno, entiendo que quedaría la sombra por ahí. Entonces hacemos aquí esta sombra. Bueno. Y bueno, fijaros que esto tiene luz, entonces aquí tendrá luz, entonces lo que vamos a hacer es sombrear el resto de la pieza un poco más, ¿vale? Entonces hacemos que esa zona de luz se proyecte abajo. Vale. Esto tendrá el mismo tono que esto, y luego esto tendrá la sombra todo por aquí. Vale, con lo cual esa será ya las sombras y reflejos. Espero que no se me escape ninguna. Entonces, igual, ya digo, intentad hacerlo ahí en perspectiva militar, a ver si os sale más real que a mí. Ahora ya empezamos con el tema más artístico, que sería valorar tonos, o sea, darle los tonos que corresponden, ¿no? Fijaros que el oscuro está aquí, entonces el oscuro se va a proyectar aquí con más intensidad, siguiendo las generatrices, hasta llegar allí detrás a ese arco, ¿vale? Que ya vamos a quitar, porque está por detrás. Nos quitamos las líneas sobrantes de la elipse, el rectángulo circunscrito. Vale. Y quitamos también estas del cálculo de ese punto. Bueno, intentamos hacer la elipse, parece que es isométrica. Bueno, no es isométrica, es todavía más alargada, más excéntrica. Entonces intentamos coger, ¿qué tenemos por aquí? Una elipse más alargada que la isométrica. Esta se parece un poco más. Entonces vamos a marcar aquí la elipse y aquí la simétrica, pero aquí abajo, como ya es reflexión y se pierde la imagen, haríamos las tangentes y tendríamos esta elipse, pues se reflejará aquí. Bueno, pues tenemos el reflejo este, tenemos este reflejo con la sombra ahí enfrente, tenemos la sombra de la pieza de este lado
Y bueno, no sé si trabajáis con esto. Difumino. Vale. Entonces, esto para hacer tonos suaves, homogéneos, está bien. Vale. Exacto. Bueno, pues le damos ahí para hacer unos tonos más suaves, más homogéneos, con lo cual aparece la forma más intuitiva, ¿no? Perdemos un poco el contorno, ya que es un reflejo, no es un espejo, es un reflejo en una superficie que no es realmente un espejo. Ahí le damos la sombra de las generatrices internas, aquí damos más oscuridad en la zona interior, hacia afuera, más oscuridad todo por aquí y más oscuridad para esta cara. Bueno. Y ahora tenemos aquí la oscuridad que proyecta la pieza en su tramo vertical. Bueno. Y aquí también esta sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, pues esa sería la forma así un poco más plana. Entonces, vamos a dar aquí este tono también más oscuro. Y habría que ver dónde hay más luz. Pues si lo hay en la cara superior o en esta de aquí. Entonces todo depende de dónde incide más ortogonalmente el rayo. Fijaros que el rayo incide más perpendicular aquí que en esta cara. Entonces por eso esta lleva un tono medio, mientras que la de encima pues lleva el tono más claro, ¿vale? Eso quiere decir que podríamos quitar luz por aquí en toda esta parte de la pieza, ¿no? Y lo mismo hasta aquí. Bueno, geométricamente ahí se separa la luz de la sombra. En la física, en la realidad, eso pues lo hace de forma gradual, ¿no? Lo que sí podríamos dar más contraste. Bueno, la elipse parece que cogí una mayor en el reflejo. La voy a perder un poco más, porque incluso podría perder ahí el contorno, porque lógicamente la simetría tendría que hacer que fuera una elipse idéntica, ¿no? Pero bueno, pierdo ahí un poco las formas y ya está. Bueno, pues decía que el contraste hace superficies que parezcan metálicas, ¿no? Entonces, si yo empiezo a darle más contraste, entonces, por ejemplo, le doy contraste por aquí, más contraste por aquí, donde cambia de curvatura, sobre todo, es más fácil que se perciba más como objeto metálico, ¿no? Claro, habría que darle bien con degradado, etcétera, ¿no? Entonces, para eso conviene también coger pues un difumino más pequeño, ¿no? Ya que es una línea más fina, ¿no? Y ahí en la tangente salía la zona de sombra, ¿vale? Entonces sería coherente que si esto tiene esa oscuridad, pues aquí también tuviera más oscuridad, ¿vale? Y como es una cara paralela también a esta y paralela a esta, pues también esta debe llevar más oscuro, pero aquí hay que sumar el oscuro de la reflexión, con lo cual este todavía será más intenso, ¿vale? Entonces esto lo ponemos más oscuro, pero sobre todo este de aquí, en la intersección, es donde va a llevar más oscuridad, ¿vale? Entonces aquí también se solapa el reflejo con el oscuro y por tanto ya le damos ahí un tono más oscuro. Vale, bueno, pues tenemos eso hacia abajo. Aquí el entrante le damos la oscuridad a este cono.
ponemos aquí, la oscuridad vendrá dada sobre todo por esta zona. Aquí vamos perdiendo el oscuro, arriba más intenso y se va perdiendo. Aquí le damos más contraste y aquí también. Bueno, ¿cómo va el dibujo? Pues aquí al principio tiene más fuerza. Y aquí se va perdiendo poco a poco ese tono. Bueno, decíamos que esta cara tenía algo más de oscuridad, sobre todo por la parte de aquí, abajo, y lo mismo aquí. Y entonces también pasará lo mismo en esta cara superior. Y así también sacamos más luz en esta. Entonces este oscuro que aquí aparece en la parte superior, pues aquí aparece en este lado. Bueno, por último, dando un poco de contraste, aquí, pues por ejemplo, para el entrante, el hueco, la parte de abajo, incluso lo podemos poner en bolígrafo. Entonces ya para hacer mayor contraste, no me importa incluso marcar ahí, pues con bolígrafo, unas líneas más. Lo mismo por aquí, por ejemplo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno. Lo que sí, fijaros que la reflexión de este detalle oscuro por aquí, aquí se refleja.
pero aquí también ese detalle se reflejará hacia adentro un poco, con lo cual el oscuro de esta cara tendría que venir un poco por la parte de abajo. Eso quiere decir que la continuación de esto se reflejará un poco hacia adentro. Hay que decir que en la luz, en todo caso, apenas experimenta reflexión las caras, pero vale. O sea que el reflejo de esa línea continuaría por ahí, vale. Ya vendría por aquí y continuaría por ahí. Vamos a marcar esta aquí también en la base. Entonces reflejaríamos eso y marcaríamos el oscuro hacia adentro. Vale. Pues este oscuro es el que se prolonga por ahí en la reflexión. Pero ya digo, como en cuestiones de luz no se viene dando, chao, entonces lo podemos incluso perder, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí.